Para preparar la máquina para el trabajo, debemos montar nuestra cuchilla. Podemos afilar diferentes tipos de cuchilla, desde contracuchillas hasta cuchillas de 2 biseles en un lado, un bisel en un lado, doble bisel y cuchillas muy pequeñas. Para ello debemos cambiar el portacuchillas que viene en la máquina. El portacuchillas está compuesto de 2 piezas. El soporte posterior, donde colocamos la cuchilla con su orificio de montaje, y la pletina de fijación de delantera, que simplemente se coloca, se aprieta para que la cuchilla quede fija. Una vez tenemos la cuchilla montada, debemos ajustar el ángulo de corte de la cuchilla con la piedra. Para ello, libero el cabezal y lo giro al ángulo que vea que tiene la cuchilla. Si necesito aproximar la piedra, mediante los botones manuales, puedo realizar la aproximación para acabar de ajustarla. Una vez tengo el ángulo ajustado, vuelvo a fijar el cabezal. Según el diámetro que tengamos de cuchilla, deberemos mover también el cabezal más delante o más atrás. Para ello, mediante la liberación de esta palanca, yo puedo desplazar el cabezal para un diámetro de cuchilla más grande u otro más pequeño. También con ello puedo escoger en qué parte de la piedra quiero trabajar. Una parte inferior para dejar los radios de afilado de una determinada manera, en este caso perpendiculares al filo de corte, o una parte intermedia para dejar el radio de afilado ladeado respecto al filo de corte. La dejaré aquí, fijo el cabezal y ajusto la posición de la piedra. La tengo ya casi tocando y ahora en modo automático la acabaré de ajustar. Cerramos cabina. Inicio programa. Aproximo. Y una vez ya la tengo rozando, confirmo con Start. Y ahora la máquina empezará a hacer el programa del ciclo automático. En cualquier momento podemos ajustar la velocidad de giro de la cuchilla mediante el potenciómetro para poder hacer que vaya el ciclo más rápido, o si vemos que está quemando, hacer que vaya más lento. La carga que aplicará la piedra sobre la cuchilla se ajustará automáticamente en función de la velocidad que yo indico.